Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Sembrar la semilla de Dios es un reto. Quienes llevamos ya un buen tiempo andando en la fe, sabemos muy bien que la palabra de Dios jamás regresa vacía. En simples palabras, que cuando pronunciamos la palabra de Dios, cuando hablamos de nuestra experiencia como cristianos utilizando la palabra de Dios, es decir, lo que está en la Biblia, esa semilla crece. Un hermano escritor se sonreía tímidamente en nuestra cara y nos agradecía, aunque diciéndonos que él no creía en esas cosas, cuando le hablábamos de nuestra experiencia en Dios y le hacíamos ver cómo Dios nos estaba usando para extender el Evangelio en un medio tan complejo como el de la cultura. Eso fue hace casi 25 años. Y hace unos meses me escribió diciendo que se había entregado al Señor. Estaba en una situación familiar difícil y en ese momento recordó perfectamente, dice que casi escuchó mi voz, una frase de una de nuestras charlas en aquellos tiempos. Me cuenta que fue como si esa frase lo ablandara por dentro y le dijera: ¿por qué has esperado tanto tiempo para aceptar la verdad de que eres hijo de Dios? Sembrar la semilla de Dios es un reto porque la gente se resiste a escuchar cuando mencionamos la palabra Dios. Hablas de Buda y sus meditaciones espirituales y ahí están ellos con la oreja parada. Hablas de energías invisibles, del yin y el yang, de energías negativas y positivas, y ahí los ves, escuchando con atención y prestos a seguir por esos caminos. Le hablas de cualquiera de esas otras tonterías y están muy atentos y afirman que existen esas cosas que no pueden tocar, que ellos no pueden ver, pero mencionas a Dios y literalmente te dicen: yo no creo eso porque no puedo verlo ni tocarlo. Es muy claro saber que esa incredulidad no nace de ellos, porque si eres incrédulo, lo eres para todo. Esa incredulidad ha sido puesta en ellos por Satanás en su lucha espiritual contra nuestro Padre Celestial, porque Satanás sabe que si esas personas creen en cualquier otra de esas cosas, mantendrá el poder sobre sus almas. Pero si esas personas deciden creer en Jesucristo, el plan de salvación de Dios para nuestras almas se cumple y él, Satanás, tendrá que huir lejos de nosotros con el rabo entre las patas. Sembrar la semilla de Dios es un reto y por ello debemos ser sabios al hablar de la palabra de Dios. Mientras más caminamos en la fe, más conscientes somos de que cumplir la gran encomienda que Jesucristo nos dio, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no puede asumirse como una obsesión ciega, simple y llanamente, porque tendremos que hablar a personas que han sido contaminadas, envenenadas por las mentiras del mundo. Y eso requiere sabiduría. Pero la tenemos fácil, porque casualmente el dador de la sabiduría es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dios. Y solamente tenemos que pedir esa sabiduría. No es necesario pasarse una hora tirado en el piso orando, no, basta con decir: Padre, necesito tu sabiduría porque con esto no puedo solo, no sé cómo hacerlo bien. Y verás cómo el Espíritu Santo salta, te dice: estoy aquí, y comenzará a decirte justo lo que necesitas para hablar de Dios a esas personas. Nuestra Biblia está llena de ejemplos de cómo plantar la palabra de Dios en personas con nuestra fe, pero que continúan amarradas por el pecado, o en personas que no han conocido a Jesucristo. Y todos esos ejemplos tienen que ver con importantes consejos sobre el comportamiento humano correcto, sobre el modo en que Dios quiere que vayamos por esta vida que Él nos regaló con un propósito que debemos cumplir para su gloria. En el jardín del Edén, Dios le dio un consejo al entonces obediente Adán: no comas de ese árbol. Eso aparece una vez. Todo el resto del tiempo en que Dios venía al jardín, lo hacía simplemente para conversar con sus amados Adán y Eva, para hacerles compañía, para mimarlos. Solo una vez dijo: no comas de ese árbol. Dios no pasó días y días repitiendo lo mismo, amenazando con lo que pasaría, como suelen hacer algunos hermanos que resultan tan insistentes que la reacción de la gente es lógica: uf, ahí viene ese otra vez con el cuento de su Cristo. Cuando usted siembra una semilla, no la saca y la mete del hueco en la tierra una y otra vez. Usted la pone, la cubre y de cuando en cuando viene y le riega agua. Le garantizo que si usted siembra la palabra de Dios en una persona una vez y luego de cuando en cuando, con su presencia y su ejemplo de integridad en la fe, se acerca simplemente a saludar a esa persona, esa semillita irá creciendo y algún día Dios la hará germinar. El otro gran modelo es Jesús. Con su ejemplo, escuchemos, con sus actos, mostró el poder de Dios y luego, con su palabra, la palabra de Dios, terminó de hundir la semilla en el terreno fértil de aquellos hombres cuando les dijo en Juan 14, versículos del 12 al 14: el que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es un modo muy singular de plantar la semilla de Dios, el modo perfecto. Nadie va a creer en el mensaje de Dios que le queremos dar si no ve el cambio real que ha hecho en nuestras vidas ese Dios del que le hablamos. Olvidamos muy fácilmente una característica del ser humano, que es por cierto más fuerte en unos que en otros. Cuando le dices algo que no le gusta, te escuchan y tal vez muevan la cabeza afirmativamente, haciéndote creer que escuchan. Pero cuando poco después le vuelves a decir lo mismo o algo parecido, se erizan porque le estás imponiendo algo, porque quieres imponer tu criterio o tu modo de ver o hacer las cosas. Eso dicen. Cuando estemos en ese punto, recordemos algo: la semilla de la palabra de Dios jamás regresa vacía. Tranquilícese, ya usted sembró, aléjese, retorne alguna vez con el ejemplo de su propia vida a regar esa semilla. No se deje envenenar con las murmuraciones. Yo le dije las cosas como Dios las quiere y ahí sigue haciendo lo mismo. Ese quizás sea un aprendizaje que todos debemos tener. Confiar en que la palabra de Dios jamás regresa vacía, porque Dios tiene el modo de que esa palabra entre en cada persona. Dios mismo entonces, queridos hermanos, se encargará de que salga una semilla de salvación de esa cabeza dura. Dios los bendiga.